noches.
Hola, buenos días. ¿Sí están preparados ya el equipo 1? Sí, doctora. Ok. Sí, están hablando con ella para que ya no estén moviendo tanto. Hay que esperar. Esperamos unos 5 minutos más y comenzamos, ¿ok? Sí, doctora, está bien. Voy a ver, bueno, ya no estoy moviendo en otros lados. Vamos a tener una... Vamos a ir a la casa de Miguel. Pero te van a hacer... ¿Ya están listos para comenzar? Ya vamos a comenzar. Ya, doctora. Ok, muy bien. Bueno, vamos a iniciar. Nuestra exposición se va a tratar de ascardiasis, giardia, tricacefelosis y enterobiasis. Nuestro equipo está conformado por Díaz Campuzano Prida Joana, Gómez Esparza Isaac Ernesto, Nava de la Cruz Gibran Israel y su servidora Rodríguez Murguía Saracret. Nosotros somos el equipo 1.
En los contenidos que vamos a ver durante la presentación, el número 1 son los objetivos, segundo giardiasis, 3 ascardiasis, 4 tricocefalosis, 5 enterobiasis y 6 conclusiones. En los objetivos de esta presentación es tratar de distinguir los diferentes agentes etiológicos que afectan al sistema digestivo, así como en el ciclo biológico de los mismos, el cuadro clínico que se pueda llegar a presentar, el tratamiento y la prevención para cada uno de estos agentes. Vamos a iniciar con giardiasis. Esta es una parasitosis intestinal producida por el protozoario Giardia intestinalis o también llamado Giardia duodenalis, el cual anteriormente se nombraba Giardia lamblia. En cuanto a la epidemiología, tenemos que en la mayor prevalencia se encuentra en zonas tropicales y subtropicales. En América, Asia y África se infectan aproximadamente 500,000 personas al año. En países desarrollados la presencia es de 2 a 5%, sin en cambio en países en vías de desarrollo se encuentra entre el 20 y 69%. México, al ser un país en vías de desarrollo, se informa una frecuencia del 7.4 al 68.5%. El intervalo tan amplio de esta frecuencia se debe a que la infección va a depender de las condiciones sanitarias, la vivienda, higiene de cada una de las personas y nivel educativo de las regiones de los países. En cuanto a la taxonomía, tenemos que pertenece al reino protista, filos o Mastigoporea, clase Fornicata, orden Diplomonadida, familia Hexamitidae, género Giardia, y vamos a encontrar la especie Giardia duodenalis o también llamada Giardia intestinalis. En este género vamos a encontrar diferentes especies. Vamos a encontrar Giardia duodenalis, Giardia muris y Giardia agilis, los cuales se van a distinguir por su morfología. Tenemos al Giardia duodenalis, el cual va a tener una forma piriforme. En este va a afectar a los mamíferos, entre ellos pues al humano, y el que va a tener mayor relevancia clínica. Giardia muris va a ser parásito de roedores y aves, y estos trofocitos son más redondos que largos, y sus cuerpos medios, que son estos, van a tener forma circular. En cuanto al Giardia agilis, va a tener una forma alargada y van a ser más delgados, y estos van a infectar especialmente a los anfibios. En Giardia duodenalis vamos a tener diferentes genotipos. El A y el B va a afectar a los humanos y animales, el C y D a los perros, el E a los rumiantes porcinos y equinos, el F a felinos y el G a ratas. Vamos a tener dos presentaciones dependiendo de la fase en la que se encuentre la giardia: el quiste y el trofozoito. El quiste va a ser la fase infectante o también llamada de resistencia, el cual va a tener una estructura de resistencia y de transmisión, el cual va a tener una capa protectora de una pared proteica. Por lo tanto, le dice que es una estructura de resistencia. Va a tener una forma ovoide. Entre sus medidas va a ir de 8 a 12 micras de longitud, 7 a 10 micras de ancho, y la pared va a tener un grosor de 0.3 a 0.5 micras de espesor. Va a contar de 2 a 4 núcleos. Va a contar con fragmentos de disco suctor, fragmentos, esto es importante, vacuolas y cuerpos basales. En cuanto al trofozoito, vamos a tener que es una fase patógena, vegetativa o trópica, el cual va a producir las manifestaciones clínicas. Va a tener una forma piriforme. Entre sus medidas va a ir del 12 al 15 micras de longitud, 5 a 9 micras de ancho y 1 a 2 micras de espesor. Va a contar con 2 núcleos, un carcinoma central. Va a tener disco suctor, ya no va a ser como en el quiste, que va a contar con fragmentos, sino aquí ya va a estar formado el disco suctor. Y va a contener vacuolas periféricas, al igual de cuerpos basales. Aquí tenemos esta imagen donde nos pone la morfología del quiste y sus componentes junto al trofozoito con sus componentes. Vamos a tener axonema en el quiste central, pared con proteínas de protección, cuerpo medio, fragmentos del disco suctor y de 4 a 2 núcleos. En cuanto al trofozoito, vamos a encontrar el núcleo con cariosoma central. Ambos núcleos son activos y tienen la misma cantidad de ADN.
van a contar con 4 pares de flagelos, un disco suctor ya formado, cuerpo basal y un cuerpo medio. Este trofozoito va a estar compuesto por tubulina, giardina y otras proteínas contráctiles. En cuanto al ciclo biológico, este va a tener una duración aproximada de 6 a 20 horas o incluso llegando hasta más. Se lo dividí en 6 partes. La primera es la ingestión del quiste, la segunda quistes en la pared duodenal, 3 desenquistamiento, 4 multiplicación, 5 enquistamiento y 6 eliminación en las heces. Vamos a tener que la ingestión, el número 1, va a ser a través de la contaminación de agua, alimentos o vomites que van a ser infecciosos. Para que este sea una cantidad infectiva, tiene que ser mayor a 10 quistes los que se van a ingerir. Estos se van a pasar hacia el tubo digestivo, donde gracias al pH ácido se van a activar y se van a dirigir hacia el duodeno. Aquí en el duodeno, lo que va a pasar que gracias al pH un poco más alcalino por las secreciones pancreáticas, se va a ver un desenquistamiento, que es el paso 3. En este paso se va a formar el trofozoito y el 4 es la multiplicación, en el cual el trofozoito se va a dividir por fisión binaria y se va a formar el disco suctor, que recordemos que en el quiste solo eran fragmentos. Aquí ya se va a formar y esto va a ayudar a que se adhiera hacia la pared del duodeno. Una vez que está ahí, se van a liberar diversas enzimas y cuando el ambiente ya no sea propicio para el trofozoito, que principalmente se alimenta de colesterol, se va a enquistar. Esto va a formar una pared proteica, el que va a proteger al trofozoito y así, para formarse así el quiste y ser eliminado por las heces. Recordemos que es importante recalcar que los trofozoitos también se van a eliminar por las heces, pero estos no van a sobrevivir al medio ambiente. Los quistes, sin en cambio, por su estructura proteica, van a sobrevivir y van a ser la forma en las que van a poder ser infectados en consumo de alimentos, agua o vomites, siendo así el ciclo biológico. En cuanto a la patogénesis, recordemos se va a adherir este trofozoito hacia la pared duodenal y se van a secretar diversas enzimas, como lo es la catepsina proteasas, arginina desaminasa, flavohemoglobina, la BSEP y la caspasa. Estos van a tener diversas funciones. La catepsina proteasa va a ayudar a la degradación y redistribución de la bilina, que esta es una proteína que se va a encontrar en las vellosidades intestinales y van a estar implicadas en el crecimiento endotelial. También esta catepsina proteasa va, especialmente el tipo B, va a degradar interleucina L, que es mediador profiláctico. Interleucina 8 es atrayente de moléculas polimorfonucleares, las cuales son mediadoras inflamatorias. Y al degradar esta interleucina va a afectar en que los individuos infectados con giardia no van a tener una respuesta proinflamatoria, que es característica de la giardiasis. Otra enzima es la arginina desaminasa, la cual va a inhibir la función de la arginina. Esta arginina va a ayudar a la formación de óxido nítrico y de las poliaminas. La formación de el óxido nítrico es un potente bactericida y las poliaminas son esenciales para la proliferación, diferenciación, migración y reparación de las células intestinales. Entonces, esta arginina desaminasa, al inhibir la arginina, va a producir un daño en la integridad del intestino. En cuanto a la enzima flavohemoglobina, tiene la capacidad de inhibir el óxido nítrico. La BSP ayuda a la ruptura de las uniones estrechas de los enterocitos. Y la caspasa 3 produce una apoptosis de los enterocitos. Bueno, aquí tenemos esta imagen donde nos ayuda a visualizar todas las funciones de estas enzimas, que se las puse aquí subrayadas en rojo. La catepsin proteasa va a ayudar a la degradación y distribución de la bilina, la producción de moco, a la inhibición de la interleucina 8. En cuanto
cuanto a la arginina desaminasa, va a modificar la función de la arginina, inhibiendo el óxido nítrico. La flavohemoglobina va a inhibir directamente al óxido nítrico. La arginina desaminasa va a alterar la función de la arginina, produciendo menor cantidad de poliaminas y disminuyendo la proliferación de los enterocitos. El BSP va a ayudar a la ruptura de las uniones estrechas entre los enterocitos y la caspasa 3 a la apoptosis. Vamos a tener otras funciones de la giardia, el cual va a afectar va a producir una disbiosis, que es una alteración de la microbiota intestinal, y también todo este proceso que ya les comenté va a activar los linfocitos CD8, el cual va a provocar un acortamiento de las microvellosidades. Y estas rupturas de las uniones estrechas va a ayudar a la liberación de iones hacia el lumen intestinal y provocando, junto con la liberación de iones, la liberación de agua, provocando así la diarrea. Entonces vamos a tener que por estas actividades una hiperplasia de las criptas intestinales, atrofia de las vellosidades, reducción de la altura del epitelio intestinal y mala absorción de los nutrientes. Tenemos que cuando existen niveles elevados de sales biliares, provocan una desconjugación de las sales biliares e impide la absorción de grasas, produciendo una esteatorrea, una característica importante de la giardiasis. Bueno, entonces tenemos aquí los 4 procesos importantes, que es hiperplasia de las criptas, atrofia de las vellosidades, reducción de la altura del epitelio intestinal, mala absorción de los nutrientes, y en esta imagen se nos muestra cómo están las vellosidades normales, con buena absorción de los nutrientes. Y aquí en esta parte tenemos las vellosidades dañadas, donde va a haber vellosidades atrofiadas y células epiteliales dañadas con fuga de iones y fuga de agua. Entonces no va a haber buena absorción de nutrientes y pues se va a producir la diarrea por la fuga de agua y de iones. En cuanto al cuadro clínico, vamos a tener 2. El agudo, que va a producir náuseas, eructos sulfúricos de mal olor, flatulencias, anorexia, dolor en el epigastrio o cólicos abdominales, diarreas esteatorreicas, que es lo que les decía, que es presencia de grasas en las heces, y va a producir una heze amarillenta, explosiva, material fecal disgregado, espumoso y muy fétido. En cuanto al cuadro clínico crónico, vamos a tener un síndrome de mala absorción, donde se van a presentar alteraciones de la barrera de moco, bloqueo mecánico de la absorción, disminución de la actividad disacárida, liberación de las proteasas o lectinas, activación de las células T y liberación de las citoquinas. En cuanto al diagnóstico, vamos a tener el coproparasitoscópico, el cual es un examen microscópico de las heces en el cual se pueden detectar quistes y trofozoitos, y este análisis va a ser sucesivo en un periodo de 1 a 2 semanas. Esto debido a la excreción intermitente de los quistes, que van a ser la forma diagnóstica de la giardiasis. Entonces, se recomienda hacer de más o menos aproximadamente 3 coproparasitoscópicos en un periodo de 1 a 2 semanas. También vamos a tener el estudio líquido duodenal, el cual es la obtención de líquido y moco duodenal a través de una cápsula de gelatina que es deglutida por el paciente que se le va a diagnosticar, y en el cual va a tener un extremo libre que se va a adherir a la mejilla del paciente, y aproximadamente de 2 a 4 horas se va a sacar esta cápsula de gelatina mediante el extremo libre, y se va a tener la obtención del líquido y el moco duodenal, para así después ser visto al microscopio. Otros tipos de diagnóstico vamos a tener la biopsia duodenal, el cual es una técnica quirúrgica, la cual se va a extraer parte del órgano afectado, y para ser observada al microscopio. Este método es el diagnóstico más sensible, con una sensibilidad del 100%, pero es poco accesible por el costo y pues al ser invasivo.
Otro tipo de diagnóstico es mediante el antígeno en material fecal. Se puede detectar la presencia del antígeno de 65 kilodaltons, llamado GSA65. Este va a tener una alta sensibilidad del 93 al 97%, una especificidad del 87 y 100%, y va a ser el mejor examen coprológico. En cuanto a antígenos en suero, podemos encontrar IgM en infecciones actuales y la IgG se va a manifestar hasta por 6 meses después de haber desaparecido la giardiasis. Otros procedimientos van a ser la detección en antígenos mediante PCR y sondas genéticas. Este último va a ayudar a la detección de los diferentes genotipos de giardiasis. En cuanto al tratamiento, vamos a aplicar un antiparasitario en los cuales podemos encontrar quinacrina, metronidazol, tinidazol, furazolidona, albendazol, mebendazol y nitazoxanida. Y pues aquí en esta tabla se colocan las dosis tanto pediátricas como dosis en adultos. Para la desinfección del agua es importante saber que la giardia va a ser sensible al hipoclorito de sodio al 1%, glutaraldehído al 2% y desinfectantes de amonio cuaternario, también a la ebullición por menos de un minuto. Los quistes, que son la forma infectiva de la giardiasis, son relativamente resistentes a la cloración, especialmente si el agua está fría. Las cantidades de cloro en agua potable no son suficientes para matar a la giardia intestinalis. Y bueno, ahora vamos a empezar con ascaridiasis. Es un tipo de infección por... Ay, perdón. Ok, permíteme tantito, ¿hay alguna duda de giardiasis? ¿No? No, doctora. No, doctora. Ok, entonces continuamos con ascaridiasis. Bueno, la ascaridiasis es un tipo de infección que va a ser causada por un nematodo. El nematodo se llama Ascaris lumbricoides y principalmente se va a localizar en el intestino delgado. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a su epidemiología, pues este nematodo se va a distribuir en áreas consideradas como tropicales o subtropicales y también va a estar ligado a la falta de saneamiento y bueno, en muchas bibliografías se dice que va a ocurrir más en poblaciones que se encuentren en pobreza. La que sigue, por favor. Me puse a buscar más o menos en qué estados se han reportado más casos a lo largo del tiempo de ascaridiasis. Y bueno, aquí como podemos ver, bueno, los números de hasta arriba van a ser cómo han ido disminuyendo con los años. El primer número, las primeras fechas son de 2012 y las últimas son de 2020, pero a pesar de que en 2020 disminuyeron bastante, por ejemplo en Guerrero, que en 2012 se presentaron 15,065 casos, bajó a 3,560, pero aún así sigue siendo bastante alto. En cada uno de estos vamos a ver cómo en todos va disminuyendo. Menos en Veracruz, que en 2018 tuvo un aumento de 6,972 casos a 8,616. La que sigue, por favor. Y bueno, ahora continuando con los factores de riesgo, principalmente van a ser 3, que es la edad, el clima cálido y la higiene deficiente. En cuanto a la edad, la mayoría de personas que van a presentar ascaridiasis van a tener entre 10 años o menos. Esto es porque los niños de este grupo de edad corren un mayor riesgo porque son propensos a jugar, por ejemplo, como con tierra o a tener constantemente las manos sucias, y esto pues va a pasar que se llevan las manos a la boca constantemente. Entonces esto pues va a ser un factor de riesgo. Clima cálido, porque como ya les comentaba, pues es más frecuente en países en desarrollo con temperaturas cálidas durante todo el año. Y la higiene deficiente, pues está como generalmente en países en desarrollo, donde se permite que las heces humanas se mezclen con el suelo. La que sigue, por favor.
Bueno, en cuanto a la taxonomía, van a pertenecer al reino Animalia. El filum va a ser nemátodos, como ya les había dicho. La familia es Ascaridae, el género es Scariacis y la especie es Lumbricoides. La que sigue, por favor. En cuanto a las características, pues este va a ser el nemátodo más grande que puede parasitar el tubo digestivo. La hembra va a medir de 20 a 35 centímetros, pero esto, bueno, puede variar mucho y pueden llegar a medir muchísimo más. El macho puede medir de 15 a 30 centímetros, mientras que el ancho aproximado de estos nemátodos es de 4 milímetros. Estos normalmente, bueno, van a ser cilíndricos, van a ser de color como blanquecino o rosáceo, y van a tener unas tipo estrías que van a recorrer todo el cuerpo del gusano. La cabeza del gusano va a tener 3 labios dentados, además de que va a tener en cada uno de estos labios va a tener pequeñas papilas en los bordes laterales. Y en el centro se va a localizar la cavidad bucal, que va a tener una forma triangular. Y bueno, de ahí el parásito pues va a continuar con, digamos, con el esófago, después el intestino tubular, y después de esto aquí se va a diferenciar. Si son machos, va a seguir la cloaca sexual, y si son hembras, va a terminar en el ano. La que sigue, por favor. Sí, algo que se me olvidaba comentarles es que en los machos, uno de los extremos normalmente va a ser curvo, y en el de las hembras normalmente es recto. Ahora, en el ciclo biológico, la verdad es que yo sentí que estaba un poquito largo, entonces se los voy a explicar, y si se quedan en alguna parte me dicen y yo me detengo y se los repito. Cabe mencionar que la ascaridiasis, perdón, va a ser un organismo, bueno, un parásito monoxeno. Esto quiere decir que su ciclo biológico va a iniciar y a terminar dentro de un mismo huésped. El sitio donde normalmente se establece, como ya les había comentado, va a ser el intestino delgado. Ahora, ya empezando bien con lo del ciclo biológico, pues el macho y la hembra van a copular en la luz intestinal, y después de esto van a ser, después de algunos días, la hembra va a poner algunos huevos, y estos huevos van a caer en la luz intestinal y van a ser arrojados hacia el exterior junto con la materia fecal. Después de 15 o 21 días, los huevos van a comenzar a larvar, y para esto se necesitan algunas condiciones, como que el suelo tiene que ser arcilloso o arenoso, la humedad, tiene que haber humedad en el lugar donde se encuentre, y una temperatura ambiental de entre 21 y 35 grados, o una temperatura media de 25 grados centígrados. En la tierra, pues el huevo va a tener como una transformación, ya que en el interior se va a formar una larva de primer estadio, y aquí, de 5 a 10 días después, la larva se va a mudar y se va a transformar en una larva de segundo estadio. Todo esto se va a realizar dentro del huevo. Aquí es donde se va a comenzar la fase infectante para el humano, que es la larva de segundo estadio. Después, el humano va a ingerir los huevos infectados junto con los alimentos. De aquí la importancia de lavar todos los alimentos. Los huevos van a pasar por el estómago. Después el nemátodo, al estar en contacto cuando entra en contacto con el jugo gástrico y con las enzimas, no afectan al nemátodo. Pero después de esto va a llegar al duodeno, y la larva va a eclosionar aquí, donde va a alcanzar la segunda porción del duodeno. Después, esta larva, va a llegar aquí a medir de 200 a 300 micras, y cuando tenga esta medida va a penetrar la pared intestinal, que es un aproximado de 24 horas. De aquí va a llegar como por una vía corta al hígado, y aquí en el hígado va a estar de 3 a 5 días. Después de esto va a aumentar de tamaño y puede llegar hasta 900 micras de longitud, y ahora va a ser una larva de tercer estadio. Después de esto, va a seguir migrando, va a pasar por las venas suprahepáticas, por la cava inferior, por la aurícula y el ventrículo derecho, y después a las arterias pulmonares. Después de esto va a atravesar la membrana alveolo-capilar y va a terminar en los alvéolos.
Cuando terminen los alvéolos, normalmente ya mide 1.5 centímetros y comienza aquí ya a ocasionar una sintomatología. Después va a ascender por los bronquiolos, va a llegar a los bronquios, a la tráquea y a la laringe, y de aquí va a ser deglutida nuevamente, va a pasar por el esófago, el estómago y llega otra vez al intestino delgado. Para que pase todo este ciclo deben haber pasado por lo menos 50 días después de la infección y 10 días después se van a poder encontrar nuevamente huevos en las heces, cerrando así el ciclo biológico. ¿Hay alguna duda hasta aquí? ¿Sí me entendieron? ¿Sí se entendió? ¿Mande? No, que sí entendieron. ¿Me Ah. puedes volver a repetir lo de la tercera fase, porfis? Bueno, sí. Haz de cuenta que en la tercera fase va a medir aproximadamente 900 micras. Y ahí, haz de cuenta que acaba de salir del hígado y ya mide 900 micras. Después de esto, haz de cuenta que ya va a ser una larva de tercer estadio y va a ir subiendo. Esto quiere decir que va a pasar por estaba en el hígado, ahora va a pasar por las venas suprahepáticas, por la cava inferior, por la aurícula y ventrículos derechos, por las arterias pulmonares, perdón, y después de aquí va a atravesar la membrana alveolocapilar y va a llegar a los alvéolos. Aquí ya va a medir 1.5 centímetros. Después de esto, haz de cuenta, ya estaba en los alvéolos, ahora de los alvéolos va a subir y va a alvéolos, bronquiolos, bronquios, a la tráquea y la laringe hasta que la vuelvas a deglutir y va a llegar otra vez al intestino delgado. Gracias, Frida. Sí. La que sigue, por favor. Y bueno, en cuanto a sus vías de transmisión, esta se va a producir principalmente por la ingesta de alimentos y agua contaminados con los huevos embrionados. Y esto pues se da, como ya les había dicho, por tener las manos sucias o contaminadas y llevarlas a la boca o contaminar los alimentos. La que sigue, por favor. Ahora vamos a pasar con lo que son los mecanismos patogénicos. Ya hablando del ciclo biológico, ahora va a ser como un poquito más sencillo entenderlo. Y lo primero va a ser lo del periodo fase o periodo larvario. Aquí, cuando atraviesan la membrana alveolocapilar y llegan al parénquima pulmonar, van a producir algunas lesiones mecánicas que estos van a ocasionar algunos procesos congestivos o inflamatorios. Aquí se puede acompañar de fiebre elevada, tos y algunos estertores bronquiales con la presencia de exudado bronquioalveolar. Y este cuadro puede durar al menos una semana o también se le va a conocer como síndrome de Loeffler. La que sigue, por favor. Ahora en el periodo de estadio, el parásito pues va a mostrar distintos tipos de acción patógena en humanos, como mecánica, tóxica, inflamatoria, traumática o irritativa. Cuando el paciente es sensible o se presenta una parasitosis masiva, se va a irritar la mucosa intestinal y clínicamente se va a presentar como un síndrome diarreico, palidez, pérdida de peso y malestar general. Aquí se pueden llegar a presentar algunas complicaciones. Esto quiere decir que puede llegar a haber una suboclusión o una oclusión intestinal, una perforación, una apendicitis, tal vez una diverticulitis, algún absceso hepático o una obstrucción laríngea. La que sigue, por favor. Y el último va a ser el de migraciones erráticas. Aquí se va a caracterizar porque se producen alteraciones graves y a veces mortales. Esto quiere decir que, bueno, con migraciones erráticas nos referimos a que la ascaris se va a desplazar de forma errática. Esto quiere decir que pueden llegar a ser regurgitados y salir por la boca. Pueden llegar a escapar por las narinas, invadir las vías biliares, la vesícula, el hígado, el riñón, el apéndice, el conducto lagrimal, el conducto auditivo externo, la cicatriz umbilical, la vejiga, entre algunos otros. La que sigue, por favor. En cuanto al diagnóstico, pues está como ya les habían comentado antes, el coproparasitoscópico directo o
puede ser por concentración cualitativa o cuantitativa. Aquí pues básicamente lo que se va a hacer es un análisis de las heces, además de que, bueno, los métodos cuantitativos de elección pues se van a relacionar más con parasitosis bueno, de acuerdo a los síntomas y se va a orientar acerca, bueno, nos va a dar como una orientación acerca del tratamiento. Otro es el análisis de sangre. Aquí se puede detectar una eosinofilia. Esto quiere decir que va a haber un incremento en los eosinófilos y mediante rayos X pues se pueden llegar a detectar las sombras de los gusanos en los intestinos y cuando se usa medio de contraste pues aún se van a poder todavía más. La que sigue, por favor. Pregunta, Frida. Aquí cuando ya es, por ejemplo, ves los gusanitos, por Ujú. ejemplo, en la placa y con medio de contraste, aquí ¿cuál sería ya el tratamiento? Pues yo por lo que entendí es que se tendría que realizar ya como una cirugía o usar como algún Exactamente. tratamiento que se pueda hacer, por ejemplo, como la ivermectina, que ayuda, bueno, que daña las células y nerviosas del parásito, pero yo al Ujú. menos me guiaría más a una cirugía ya. Exactamente, aquí ya es una obstrucción. Entonces, ya el paciente ya te refiere, no va a ir cuando se empiece a sentir mal, ya va a ir cuando ya en la maraña de parásitos estén ahí contenidos que ya no se pueden ni mover ni para atrás ni para adelante. Entonces, obviamente, el tratamiento en este caso ya es quirúrgico, ¿sí? Entonces, hay una obstrucción intestinal y hay que intervenir al paciente. Ok. Sí, es por esto, por ejemplo, de los síntomas, lo que les comentaba, tan solo del ciclo biológico tienen que pasar aproximadamente 2 meses para que el ciclo vuelva a empezar. Entonces sí es bastante tiempo y pues no se van a dar cuenta desde un principio. A lo mejor, como les comentaba del diagnóstico de síndrome de Loeffler, a lo mejor no se podría pensar tal vez como una gripa o algo así, pero es como algo muy sencillo, entonces no se puede tal vez realizar desde un principio que el paciente empiece a demostrar síntomas desde un principio. Exactamente. Muy bien, Frida. Ok, ahora en cuanto al tratamiento, como ya les comentaba, la oclusión, la perforación intestinal, una penetración del apéndice, una obstrucción de conductos biliares se tratan ya directamente quirúrgico. O sea, todo esto va a ser quirúrgico. Pero en cuanto a medicamentos, pues los más adecuados va a ser la piperacina, el pirantel, mebendazol, albendazol y la nitazoxanida. El albendazol va a ser una dosis de 400 miligramos por día y es importante recalcar que va a ser una única dosis. Si no hay una cura, se va a recomendar repetir la dosis a la tercera semana. Y en el caso del mebendazol, va a ser una dosis de 100 miligramos por día por 3 días consecutivos. Si no hay una cura, es factible volver a administrar esta misma dosis, pero 3 o 4 semanas después. La que sigue, por favor. Ahora pasando con la piperacina, esta se va a recomendar en casos de obstrucción biliar o gastrointestinal, ya que va a ocasionar una parálisis flácida del gusano. La dosis en adultos es de 3.5 gramos por día durante 2 días y en edad pediátrica va a ser de 75 miligramos por kilo por día por 2 días, sin exceder una cantidad de 3.5 gramos por dosis. Y como les comentaba, también está la ivermectina, que esta va a dañar las células musculares y nerviosas del parásito, y esta se va a aplicar en una dosis de 150 a 200 miligramos en una sola dosis. Y otro es el levamisol. Este va a inhibir la cópula entre machos y hembras y se va a administrar una dosis única de 2.5 miligramos sobre kilogramo. La que sigue. Y ahora sí, pasando a la prevención, pues lo principal son las medidas higiénicas adecuadas. Yo leí que podría ser la construcción de letrinas, bueno, una instalación de letrinas sanitarias o algo parecido, y la limpieza de los alimentos. Y aquí pues solamente recalcar, lo de lavado de manos.
y bueno, que tiene que durar de 40 a 60 segundos y aquí les puse un cartel que seguramente ya vieron mucho en el hospital porque está en todos lados. Entonces igual para que lo repasen y pues sí se lo aprendan. Bueno, yo creo que ya muchos no lo sabemos, pero pues sí, solamente lo del lavado de manos. La que sigue, perfecto. Bueno, ¿hay alguna duda hasta aquí? No, Ok, bueno, sí, ahora sí la que sigue. Bueno, vamos a pasar con tricocefalosis y a esta también se le puede llamar tricuriasis o bueno, también tricocefalosis como ya dije. Y específicamente esta es una parasitosis intestinal también, producida por un nemátodo llamado Trichuris trichuria y este infecta al intestino grueso de los humanos. La siguiente, por favor. Bueno, a este parásito se le va a considerar un geohelminto y bueno, la geomintiasis como tal es que los huevos del parásito requieren estar en la tierra durante un periodo de 3 a 4 semanas para alcanzar, para que se pueda larvar el huevo. Y bueno, este huevo larvado en la tierra es la forma infectante pues, del parásito para el humano. Las geomintasis ocupa el tercer lugar en frecuencia a nivel mundial y en México esta geomintasis ocupa el segundo lugar, siendo el primero la ascardiasis. Bueno, en cuanto a frecuencia, se presenta más en preescolares y escolares, pues por lo que ya había mencionado Frida, de que son los que más están como en el suelo jugando y así pueden ingerir los huevos larvados. Se registró que en un 60% de los casos son en menores de 14 años y ah, en menores de un año se presentan 44 casos por cada 100.000 habitantes. En de 1 a 4 años se presentan 86.2 casos por cada 100.000 habitantes. Y en escolares de 4 a 5 años se va a presentar de 58 casos, 58.1 casos por cada 100.000 habitantes. Aquí se puede notar el predominio de los niños de 1 a 4 años, que es mayor la incidencia por lo que ya les decía, de que están como más en contacto con el suelo. La siguiente, por favor. Bueno, como ya habíamos dicho igual en las anteriores parasitosis, el clima es muy importante para el desarrollo. Específicamente en la tricocefalosis, como ya les había dicho, se necesita que estén en la tierra y que haya una humedad, que haya humedad, que el clima sea cálido y que estén en la sombra para que estos puedan embrionar y puedan pasar a la etapa infecciosa. Bueno, aquí se puede notar que en los climas que son secos y cálidos, bueno, secos y calientes como tal, no se va a dar tanto porque como no es húmedo, no hay esta capacidad del huevo para que se pueda embrionar. Por ejemplo, en Durango se puede ver que hay una tasa de prevalencia del 0.4 por cada 100.000 habitantes y en Baja California del 3.7 por cada 100.000 habitantes. A diferencia de Campeche y Tabasco, que son pues climas cálidos y húmedos, y se puede ver una prevalencia en Campeche de 363.4 casos por cada 100.000 habitantes y en Tabasco de 155.6 casos por cada 100.000 habitantes. La siguiente, por favor. En cuanto a factores de riesgo, el factor de riesgo de los más importantes es la disposición inadecuada de excretas. Eso se refiere a que, bueno, específicamente es a lugares donde no hay servicios de drenaje y las personas tienen que depositar sus heces en otros lugares. Si llegan a haber residuos de heces en viviendas, por ejemplo, con pisos, este es otro factor de riesgo, en viviendas con piso de tierra, y se dan las condiciones climáticas, los huevos pueden embrionar. Y bueno, otras causas también es consumir alimentos en la vía pública, ausencia de agua en la vivienda porque pues no habría como tal limpieza y un artículo de pediatría de
de aquí de México, mencionaba andar descalzo. Y bueno, esto es porque hay personas niños, más que nada, que salen así con los pies descalzos, pueden tocar los huevos y luego, por ejemplo, se suben a su cama y ya de ahí se contagian. No es como tal que tengan sus viviendas con piso de tierra, pero pues eso lo puede causar también. La siguiente, por favor. Bueno, en cuanto a la clasificación, se va a presentar como leve, moderada y masiva. Habitualmente la sintomatología se presenta cuando es masiva y bueno, igual el cuadro clínico lo vamos a ver ahorita. En el caso de la tricocefalosis leve, se va a hacer que en un recuento de huevos por gramo de S van a haber menos de 5,000 huevos, en la moderada de 5,000 a 10,000 y en la masiva más de 10,000. La siguiente, por favor. Bueno, ahora vamos a pasar ya con la etiología. Bueno, vamos a primero dar la taxonomía. Es parte del reino Animalia. El filo es Nematoda. Es de una clase Adenophorea. Orden es Tricúrida, de la familia Tricuridae. El género es Tricuris y la especie es Tricuris tricúrida. El macho tiene forma de látigo, mide de 30 a 45 milímetros y va a tener un extremo posterior enroscado, que es el más ancho, y en ese extremo va a tener una espícula copulatoria para copular con la hembra. Y la hembra igual va a tener una forma de látigo, igual su extremo posterior va a ser más ancho y es romo. Esta mide de 35 a 50 milímetros. La siguiente, por favor. En el caso del huevo, este va a tener una forma de barril, o también lo pueden describir como un balón de fútbol americano. Va a tener 2 polos. Estos polos van a tener tapones mucosos y va a medir de 50 a 60 más o menos por 25 a 35 micrómetros. Igual aquí está la tabla con todas las características de cada uno de los estadios del parásito. La siguiente, por favor. En el caso del ciclo biológico, los gusanos se van a propagar de persona a persona por transmisión fecal-oral. Específicamente, más que nada, es por ingesta de huevos embrionarios, y esto es habitualmente por alimentos, ¿no? Bueno, primero se van a liberar los huevos. Bueno, la hembra va a liberar los huevos y van a salir por la materia fecal. Si la materia fecal es depositada en el suelo y están las condiciones adecuadas para que este huevo se desarrolle, va a empezar una etapa de desarrollo de 2 células, que es el número 2, y luego sigue una etapa de segmentación, que sería el número 3. Ya después embrionan, que sería el número 4, y aquí es cuando está la etapa infecciosa. La etapa de embrionamiento, donde dentro del huevo se va a formar una larva, y esto es entre los días 14 a 30 después de la defecación. Después, si un individuo llega a ingerir los huevos en esta etapa, los huevos van a eclosionar en el intestino delgado y van a liberar las larvas, que sería el número 5. Ya después en el intestino delgado van a madurar y llegando al ciego y colon ascendente, que sería el número 6, van a comenzar a insertarse. Ahorita les explico eso bien. Es parte de la patogenia. Y bueno, ya una vez que están ahí en el ciego y en el colon, las hembras van a empezar a ovipositar, y entre los días 60, 70 después de la infección, las lombrices hembra van a arrojar entre 3,000 a 20,000 huevos por día, y después se van a defecar de nuevo los huevos y así seguir el ciclo biológico. Sí, este ciclo es mucho más sencillo que el de las cardiasis, únicamente porque no viaja por torrente sanguíneo, nada más es intestino, bueno, sistema digestivo y ácido, excreción fecal, y se ingiere. ¿Hay dudas de esto aquí? Bueno,
Ya en el intestino grueso, les dije que ya están desarrollados los adultos en el intestino grueso. Lo que van a hacer estos parásitos es que principalmente van a haber daños mecánicos en el intestino, ya que este parásito va a penetrar la mucosa intestinal con su extremo anterior delgado, como ya si se acuerdan que tenía un extremo delgado y un extremo grueso. Bueno, el extremo delgado va a ser el que va a penetrar la mucosa intestinal y el traumatismo causado por esta penetración va a producir una inflamación, un edema y hemorragias. Eh, Se estima que este tricocéfalo ocasiona diariamente una pérdida de 0.00 mililitros de sangre cada uno. Entonces, significa que si hay una infección de 1000 tricocéfalos, se va a producir una pérdida de 5 mililitros de sangre al día. Ah, en los individuos que están muy poco parasitados y están muy bien nutridos, estas lesiones se restablecen con facilidad y, bueno, y no se llega a producir anemia. Pero si el individuo parasitado es un niño pues con desnutrición, se puede contribuir el desarrollo de anemia por la pérdida de sangre. Este parásito también tiene es bueno, se come la sangre como tal y a lo que se le llama también, ¿le puedes pasar a la siguiente, por favor? Se me olvidó decirte que cambiaras la diapo. Bueno, aquí se ve la capa mucosa del intestino y aquí está, en el círculo rojo está el parásito que se está insertando en su parte más delgada y aquí está, ¿no? Penetración de la pared intestinal, reacción inflamatoria, se crean las lesiones y se va a ver pérdida de sangre. El parásito es hematófago, que es que se va a comer la sangre como tal y va a haber una acción exploratriz que se basa que esto de la acción exploratriz es que el parásito va a utilizar nuestras sustancias nutritivas para pues, alimentarse también y va a haber una alteración en nuestra salud también por eso. La siguiente, por favor. Bueno, pasando al cuadro clínico, los microtraumatismos van a incrementar el peristaltismo y van a afectar a los plexos nerviosos y esto va a favorecer a la presencia de diarrea, a los espasmos que originan el dolor abdominal y, bueno, este trastorno intestinal produce el deseo de querer hacer del baño, que sería el tenesmo. Bueno, conduce al deseo ineficaz de querer hacer del baño y pues es doloroso, que sería el tenesmo. El enfermo, pues, al no poder eliminar su excremento, realiza un esfuerzo poco productivo, que sería el pujo, y también hay distensión abdominal, náuseas, vómito y pérdida de peso. También va a haber presencia de sangre fresca en heces, que se debe a los traumatismos en la parte baja del colon. Y es probable que en infecciones masivas haya distensión de los músculos de la mucosa rectal y elevadores del ano que puede ocasionar un prolapso rectal. En los niños, como ya les había dicho que están desnutridos y así, puede haber pérdida de apetito, astenia, palidez y desnutrición. Todo esto se va a dar como, se van a relacionar todas las manifestaciones clínicas con el número de parásitos que se encuentran en el intestino. Debe de haber, como vimos en la clasificación, más de 10,000 parásitos por gramo de S para que haya en cuadro clínico. La siguiente, por favor. Bueno, el diagnóstico se va a dar, se van a tomar en cuenta los factores epidemiológicos, los factores de riesgo también y la clínica, que, bueno, la clínica no va a ser muy importante, bueno, no va a ayudar mucho en infecciones leves y moderadas, pero sí en infecciones ya masivas. Bueno, si la infección es masiva, se van a presentar los síntomas y signos antes mencionados y
bueno, la complicación del prolapso rectal. Si se llega a ver este prolapso, la presencia de gusanos adheridos a la mucosa, bueno, van a establecer el diagnóstico. Y bueno, ya como diagnóstico de laboratorio, se va a hacer principalmente con un examen coproparasitoscópico y se van a identificar los huevos en la materia fecal y se acostumbra a hacer el recuento de estos huevos por gramo de S y ahí es como se va a clasificar también a partir de este examen. La siguiente, por favor. Bueno, el tratamiento va a ser de primera línea va a ser el mebendazol, igual que como con las cardiasis, 100 miligramos, 2 veces al día por 3 días. Y este Ajá. tratamiento es para todas las edades. Y otro tratamiento es el albendazol a dosis de 400 miligramos por día durante 3 días. Bueno, estos antihelmínticos actúan lentamente, inhiben la captación y utilización de la glucosa por el gusano y pues mueren por falta de energía. Y los parásitos muertos se demoran 4 días en eliminarse por heces. La siguiente, por favor. Bueno, ya como pronóstico, habitualmente la tricocefalosis no compromete la vida del huésped. En casos de que la infección sea masiva, la anemia y la diarrea podrían desencadenar la muerte, pero esto ya en casos muy severos. Claro. Se sabe que también se puede presentar desnutrición y en casos de que esta tricocefalosis sea crónica, en los niños se puede haber un retraso de crecimiento. La Muy siguiente, bien. por favor. Ya. ¿Alguna duda hasta aquí? ¿El ciclo biológico quedó bien? Luego, Sí, Arturo, todo bien. Ok. ¿Me escuchan bien? Hola. Sí, sí te escucho. Sí, se escucha. Bueno, me Ujú. avisan cualquier cosa porque tengo ahorita unos problemitas con el internet, pero pues cualquier cosa me dicen y puedo repetirlo. Ok, Bueno, ahora espérame. vamos. Antes de que comiencen, ¿a qué hora se supone que se tienen que ir? ¿O tienen su clasecita? Bueno, ¿sí A me la escuchan? 1, doctora. Sí, sí la A escuchamos. la 1. Ok, ya son 12:55, ¿ok? Entonces, solamente nos faltaría este tema, ¿verdad? Sí, solo falta enterobiasis, doctora. Ok, bueno, pues ya nos dio la 1, porque si no van a quedar muy poquitos de tiempo. Mañana te va a tocar. Otra. Sí, doctora, no hay problema. Entonces paso antes que el otro equipo. Exactamente. Ujú, sí. Sí, doctora, está bien. Mañana tienen problema que sea a las 12 igual, o a la 1 lo dejamos como lo habíamos dejado el día lunes. Yo creo que a la 1, doctora, porque mañana a algunos sí les toca rotación y llegan, bueno, y salen a las 12 del hospital. Ya la rotación. Ok, muy bien. Entonces lo dejamos para la 1. Está Entonces bien, doctora. mañana terminamos. ¿Sale? Vale. Gracias. Oh, pero pues ya Buenas nos dio la 1. Sí, sí, ya casi 4 minutos para la 1. Ok. Ujú. Gracias.